Buenas noches, alumnos, nos queda el tercer video prometido, el teorema de superposición. Bueno, y como hemos visto todos estos métodos, vimos el método de corrientes de malla, el de tensiones de nodos, y ahora nos queda el teorema de superposición. Todos estos métodos de análisis corresponden a resolver circuitos, o entenderlo más que resolverlo, cuando tenemos más de una fuente de energía. El teorema de superposición quizás es el más simple de entender, pero es el más tedioso y quizás el más largo, ¿ya? Y van a ver a qué me refiero con eso. El teorema de superposición dice que debo elegir una fuente de energía y apagar el resto. ¿Y a qué se refiere a apagar el resto? Que si son fuentes de voltaje, la dejamos en cortocircuito. Y si son de corriente, hacemos circuito abierto. Y con eso tenemos que analizar el circuito. Es decir, yo puedo elegir la fuente E1, que es de voltaje, y cortocircuitar E2 y E3, resolver el circuito. Termino de resolver, elijo E2, cortocircuito E1 y E3, resuelvo el circuito, y luego tendría que cortocircuitar I1 y E2 y resuelvo para E3. Y al resolver todos los circuitos, al sumar sus efectos, tengo el efecto total, o decir, el circuito original. Por lo tanto, es tedioso en eso, porque si fueran 20 fuentes de energía, tendría que resolver 20 circuitos equivalentes, y etcétera. Entonces, a eso voy con lo tedioso. ¿Cuál es la ventaja? Es sencillo. Va a trabajar con una pura fuente de energía, por lo tanto va a quedar un circuito mixto de toda la vida. Vamos a partir analizando para E1. Y aquí estamos haciendo la superposición. La fuente 2, que está acá, queda en corto, queda como un cable, y la fuente E3 también queda como un cable. Quedan así cuando son fuentes de voltaje. Si son de corriente, quedan en el circuito abierto. Y como esto ya está normalizado, ¿cierto? Está ya un circuito mixto, podemos a analizar las corrientes. Entonces, va a salir una corriente por el positivo de la fuente, que vamos a llamar IR1. Llega a este nodo, por lo tanto se va a dividir esa corriente en dos, IR2 y R3. IR3 también está llevando un nodo, por lo tanto se divide en dos, IR4 y IR5. Por lo tanto puedo escribir las ecuaciones de corriente, es decir, la ley de Kirchhoff de corriente, para este circuito en particular, que va a ser nuestro circuito 1. Por lo tanto voy a tener que IR1 es igual a IR2 más IR3, cumpliendo la ley de Kirchhoff de corriente, que dice que la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las que salen, y viceversa. Y la segunda sería IR3 igual IR4 más IR5. Vamos viendo inmediatamente aquí ciertas cosillas, pero vamos a hacer un despeje de la corriente total, que sería la corriente total, que sería IR1. IR1 viene siendo la corriente total entregada por la fuente en este caso, y para calcular corriente total tenemos que sacar resistencia total. Entonces, a dibujar el circuito sin fuente de energía. Lo que he repetido varias veces, que cuando uno saca resistencia total equivalente, uno desconecta la fuente de energía. Por lo tanto, mi circuito de analizar va a ser el siguiente. Entonces, sacamos la fuente de energía y nos queda este arreglo. Y ahí me queda mi circuito de analizar. Y siempre analizo del lado contrario donde está la fuente de energía, es decir, voy a partir por acá. Estas dos resistencias están en paralelo, por lo tanto las puedo eliminar dejando un nuevo circuito de la siguiente forma.
soy súper creativo yo, le vamos a poner a esta nueva resistencia que sale del paralelo, la vamos a llamar RA. Como es paralelo entre dos resistencias, esto se calcula como la multiplicación de ellas dividido por la suma de ellas. Y aquí aplicar calculadora, porque tendríamos 8 y 6, por lo tanto esa resistencia sería 8 por 6 dividido la suma, que es 8 más 6. Nos da una resistencia aproximada de 3,429 ohm. Y tengo que seguir resolviendo. R3 y RA, las nuevas, están en serie, por lo tanto el nuevo circuito a analizar, nos vamos a escribir acá, va a ser R1, R2, y le vamos a poner aquí súper creativamente RB. Al estar en serie, las sumamos, por lo tanto va a ser R3 más RA. Se me fue para arriba la letra. Entonces va a ser esto, RA la tengo, y esto la sumamos por R5, que es R3. Entonces, más 5. 8,429. Me queda el paralelo entre R2 y RB, por lo tanto el nuevo circuito, al eliminar estas dos, vamos a llevar acá RC a esta resistencia, y como están en paralelo, nuevamente el mismo procedimiento, es multiplicación de las dos dividido la suma de las dos, es decir, R2 por RB dividido R2 más RB. Como el valor está directamente acá en ANS, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto. R2, ¿cuánto vale? Vale 4, entonces está en modo 4 por ANS dividido 4 más ANS, y eso nos da que la resistencia equivalente es 2,713. 2,713 ohm. Resistencia total, por lo tanto va a ser la suma, ¿cierto? Nos queda una única resistencia, y eso va a ser la suma de R1 más RC, y R1 vale, si no mal recuerdo, 2 ohm. Entonces nos va a quedar 2 más eso, 4,713 ohm. Ya, sabiendo este valor, que igual nos demoramos un poquito, puedo sacar la corriente total, que es IR1, y IR1 va a ser voltaje total, que en este caso es el de la fuente 1 dividido por la resistencia total. Eso va a ser 12 voltios dividido los 4,713 ohm. IR1 entonces 12 dividido esto, tengo que sumarle 2, ¿cierto? Ahí están los 4, ¿cierto? Entonces 12 dividido esto, mi corriente total es 2,546 amperes. Entonces ya tenemos el primer valor, lo voy a anotar acá para no estar ocupando tanto espacio en la pizarra virtual, ¿cierto? Entonces 2,546 amperes. Nos van quedando las otras 4 corrientes, por lo tanto voy a analizar acá. Entonces vamos allá. Obviamente cuando pasa una corriente entra por la resistencia y se forma una caída de tensión B1, donde va a ser la polaridad positiva por donde entra la corriente y la negativa por donde sale, y va a pasar lo mismo, y R2 al bajar entra aquí, estar positivo o negativo, y vamos a tener B2. Esto va a ser súper importante para el siguiente análisis.
por ley de Ohm voy a tener que IR2 va a ser el voltaje 2 sobre R2. Problema, no tengo V2, pero aquí está la importancia de este análisis de los voltajes, la ley de Kirchhoff de voltaje. Para que no se olvide nunca, ¿cierto? Que lo hayamos repetido por semestre, y dice que la suma de los voltajes en una malla cerrada debe dar 0. Vamos para allá. Entonces, vamos a partir con los voltajes. Entonces, esta corriente está saliendo por positivo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Cuando la corriente entra por negativo y sale por positivo, es decir, la fuente de tensión es positiva. Entonces, E1. Y en el caso de las caídas de tensión, si la corriente sale por negativo, el valor va a ser negativo. En los dos casos, la corriente sale por negativo. Entonces, esta es la primera ley de Kirchhoff de voltaje. Esto me sirve para meterlo en la ecuación de arriba, porque V2, esto que está restando pasa sumando, y por ley de Ohm esto también lo puedo eliminar. Entonces esto va a ser menos I1 por R1. Con esa información puedo ya trabajar la corriente 2, que va a ser E1 menos I1 por R1 dividido R2. Y reemplazamos información. Fuente de tensión es 12 voltios menos I1, que es 2,546 amperes, por, y vamos a ponerlo en paréntesis, 2 ohm dividido la resistencia 2, que es 4 ohm. Y ahora a la calculadora. Entonces sería 12 menos los 2,546 por 2 dividido 4. Segunda corriente es 1,727, si redondeo, ¿cierto? Entonces esta corriente es 1,727 amperes. Ya tenemos la segunda corriente de nuestro sistema. Entonces I2 vamos a borrar acá, y R2 va a ser 1,727 amperes. Listo, nos falta I3, nos falta I4, nos falta I5, pero no hay que desesperar. No sé por qué activé eso. I3, ¿cómo sacamos I3? Bueno, sacamos de la primera ecuación de Kirchhoff, que eso nos va a dejar que I3 va a ser esto que suma, pasa restando, tanto, y ahora reemplazar datos nomás. Sería 2,546 menos 1,727, y todo esto eran amperios. Esto era ampere ahí, ¿cierto? Entonces 2,546 menos 1,727, esa corriente vale 0,819 amperes. Entonces IR3, que va para allá, 0,819 amperes. Ya, vamos allá. Entonces tenemos esto y nos falta IR4 y IR5. Ya, lo primero que hay que notar que esta resistencia y esta están en paralelo, por lo tanto sus voltajes P4 es igual a V5, son iguales. Entonces, sacando cualquiera de los dos voltajes, podemos calcular la corriente por la R4 por R5. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cumpliendo la ley de Kirchhoff ahora de este lado. Entonces,
Quien entre comillas está alimentando esta malla es la resistencia que está aquí, R2. Por lo tanto va a ser el mismo análisis por LKB. B2 menos B3 menos B4 me tiene que dar 0. Reemplazando B4, ¿cierto? Perdón, despejando, me va a quedar que va a ser B2 menos B3. Pero no tengo B2, no tengo B3, pero sí puedo aplicar la ley de Ohm. Y esto va a ser I2 por R2 menos I3 por R3. Y aquí tengo voltaje 4, que recuerde, dijimos que era igual a B5 también, porque están en paralelo. Entonces, ya tengo las dos corrientes, tengo la resistencia, entonces I2 es 1,727 por R2, que es 4 ohm. Y esto tengo que restarlo por B3, que es I3 por R3. Entonces, menos I3, que es 0,819, por R3, que es 5. Entonces, el voltaje que tengo en la resistencia 4 es 2,813 voltios. Y eso es lo mismo que en B5. Por lo tanto, I4, voltaje 4 sobre R4. Por lo tanto es 200,813 voltios dividido R4. R4 vale 8. .813 dividido 8. Tenemos 0,352, voy a redondear. 0,352 amperios. Entonces vamos acá. Vamos a anotar acá. I4, no sé por qué se me marcó aquí la figura. I4, 0,352 amperios. I5 va para acá y lo vamos a sacar también con esta otra ley de Kirchhoff. Entonces IR5 y R4 que está sumando pasa restando. Por lo tanto esto es lo mismo que escribir IR3, que era 0,819, no alcanza a ver, ahí está, 0,819 amperios, menos IR4, que es 0,352 amperios. Obviamente estos valores son aproximados, por lo tanto son 0,819 menos 0,352 amperios. Y eso nos da 0,467 amperes en IR5. Y esto va a ser entonces 0,467 amperes. Listo. Ya tenemos primer circuito resuelto. Pero yo tengo que sumar los efectos con los otros. Entonces tengo que resolver para el segundo. Y en el segundo ahora dejamos E2, la fuente de voltaje que estaba acá, y E1 y E3 que quedan en cortocircuito. Me tomo una pequeña pausa y seguimos. Ya, segundo análisis, muchachos. Entonces, ahora en el segundo caso hemos cortocircuitado E1 y E3. Vamos a analizar para la fuente 2 y lo mismo, partimos con las corrientes. La corriente total es la que entrega la fuente y va a ir desde aquí hacia allá, ¿cierto? Va a ser IR4. Llega al nodo y se divide hacia acá, IR5, IR3, IR3 llega al nodo, entonces IR2 hacia abajo y IR1 hacia abajo. Entonces vamos con el análisis. La ley de Kirchhoff nos va a decir corriente que entra al nodo igual a la suma de las que salen. Por lo tanto, esto va a ser así. Y la segunda va a ser y volviendo al análisis, al volver en este caso, IR4 va a ser la corriente total de este circuito, por lo tanto sacar la resistencia total. Entonces, circuito que nos queda R1 acá, nos
queda R2 acá, nos queda R3 acá, y la fuente queda circuito abierto, y aquí queda R4, y aquí queda R5. Entonces vamos haciendo el análisis. Siempre voy a analizar del lado contrario, y aquí el lado contrario en realidad son los extremos. No puedo tocar acá R5, no lo puedo resolver, pero sí puedo resolver aquí, que quedan en paralelo. Por lo tanto voy a llamar a esa nueva resistencia super original RA, y me queda R3, me queda aquí estos bornes. Se me olvidó dibujar R4 acá. Y R5 acá. Entonces RA, multiplicación y división. Entonces va a ser RA igual a R1 por R2 dividido R1 más R2. Ese valor va a ser 2 por 4 dividido 2 más 4. Valor 4 tercios, es decir, 1,333 periódico. Ya, RA con R3 quedan en serie, por lo tanto los puedo sumar. Vamos a llamarlo RB. Ya, ¿y qué pasa con estos terminales? Los puedo mover, es decir, puedo mover estos, son un cable. Por lo tanto, el terminal que está ahí queda hacia arriba, el terminal que queda acá queda hacia abajo, es decir, y ese es el circuito a resolver. Es decir, RB, que va a ser la suma de RA más R3, queda en paralelo con R5, y eso queda en serie con R4. Vamos a resolver RB. Era la serie, es decir, entre RA más R3, por lo tanto, RB sería 5 ohm más 1,333. Entonces va a ser a 5, 6,3333 periódico. Y resolver este paralelo me va a quedar RC con R4. RC paralelo, es decir, va a ser RB por R5 dividido RB más R5. R5 vale 6 ohm, por lo tanto va a ser este valor por 6 dividido ese valor más 6. Nos da un valor de 3,081 ohm. Y queda en serie con R4, por lo tanto la resistencia total es decir, debo sumar ese valor R4 que vale 8. $11,081 y ya tengo la resistencia total. Vamos con la corriente total, que es IR4. Entonces esto va a ser la fuente de energía, que es E2 menos R4, o sea, perdón, dividido R4, que va a ser 9 voltios dividido 11,081 ohm. Por lo tanto, la calculadora va a ser y eso nos da un valor de 0,812 amperios. Entonces IR4
0,812 amperios. Voy a borrar para acá. Borrando todo ahí. Entonces vamos a calcular entonces el valor de la corriente IR5. Vamos a analizar la ley de Kirchhoff por acá. Ya, como la corriente aquí entra, este va a ser positivo, aquí va a ser negativo, positivo, negativo. Por tanto tenemos V5, tenemos V4. ¿Cómo será esa ecuación de voltajes por ley de Kirchhoff de voltaje? Ya, voy de negativo a positivo, sale entonces esto es E2, va de positivo a negativo, va a ser menos V5, va de positivo a negativo, menos V4, y eso igual 0. Necesito V5 para calcular I5, que será V5 dividido R5. Por lo tanto, despejando eso, pero no tengo el voltaje 4, pero sí puedo hacer esto: menos I4 por R4 igual V5. Entonces esto se va a convertir en E2 menos I4 por R4 dividido R5, y tengo el voltaje, o sea, la corriente I5. Valor que nos va a dar. Ya, ¿cuánto vale E2? E2 vale 9 voltios y la corriente vale 0,812. Creo que la tengo guardada acá. Voy a ver, ¿sí? Sí, aquí está. Entonces va a ser 9 voltios ans por R4. R4 vale 8. Dividido R5 vale 6. Tenemos 0,417 amperios. Entonces I5 0,417 amperios. Me queda ahora IR3, despejo de la ley de Kirchhoff de corriente, ¿cierto? Despejo desde acá. Me va a quedar que IR3 va a ser IR4 menos IR5. Por lo tanto, va a ser 0,812 menos 0,417. 0,395 amperios. Listo, tengo I3. Puedo empezar a analizar los demás casos. Ya, la corriente va de positivo a negativo, ¿cierto? Entra por negativo, sale por positivo, sale por positivo, entra por positivo, negativo. Aquí está V3. Entra por positivo, sale por negativo, tengo V2. Muy importante este arreglo porque tengo la segunda ley de Kirchhoff. Y no note acá. Vamos a notar que I3 0395, ¿cierto? Entonces, segunda ley de Kirchhoff nos permite calcular ahora la otra corriente. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff? O sea, sale por positivo a ser E2 menos V4, sale por negativo, la resistencia 3 sale por negativo, menos V2. Y quiero saber V2, por lo tanto V2 igual a E2 menos V4 menos V3.
menos I4 por R4 menos I3 por R3. Entonces E2 9 voltios menos I4 por R4, es decir 0,812 por 8 menos 0,395 por 5 voltaje en R2 es 0,529 voltios. Y 2 voltaje sobre resistencia, es decir 0,529 voltios dividido R2 4 corriente 0,13 2 0,132 amperios. Me queda IR1 y lo sacamos de esta otra ley de Kirchhoff. IR1 igual IR3 menos IR2, por lo tanto IR1 va a ser IR3 0,395 menos 0,132, valor 0,263 amper. Ya, estamos listos aquí con el segundo análisis. Mini pausa y seguimos con tercer caso. Último caso. Tenemos cortocircuito en E1 y en E2. Por lo tanto, ahora estoy alimentando por E3. Entonces, IR5 va para allá, IR4 va para abajo, IR3 a la izquierda, IR2 hacia abajo, IR1 hacia la izquierda. Entonces, leyes de Kirchhoff de corriente, tenemos IR5 igual IR4 más IR3, y IR3 va a ser IR2 más IR1. Ya, IR5 ahora nuestra corriente total, por lo tanto debo sacar la resistencia total. Entonces, circuito a dibujar. R2, perdón, IR1, R2, R3, R4, R5, y la fuente de voltaje queda como circuito abierto. Por lo tanto, analizando, estas dos están en paralelo y comienza la primera reducción, porque voy a tener una nueva resistencia super original, RA, y RA va a quedar en serie con R3. Luego viene R4 en paralelo y R5 queda en serie a todo eso. Vamos allá, entonces. RA, R3, R4, R5. Entonces, RA paralelo, por lo tanto, se calcula como la multiplicación de las dos que están arriba, R1 por R2, y dio la suma de R1 más R2. Y esto ya lo vimos en el fondo. 2 por 4, 8, dividido 2 más 4, que es 6. Entonces, 8 dividido en 6, 1, 3, 3, 3, ¿cierto? Ya vimos esto. Esto ya huele a algo conocido. Y se le suma R3, que ahora RB,
¿cierto? RB y RB queda en paralelo con R4 y aparece R5, RB por R4, entonces RB paralelo, es decir, va a ser la serie, es decir, RA más R3 y si no me recuerdo R3 vale 5, sí, 5, por lo tanto tenemos que sumarle 5 a este valor, nos da 6, 3, 3, 3, 3, 3. RB con R4 en paralelo, por lo tanto nos queda RC y eso queda en serie con R5. Entonces RC va a ser el paralelo de RB con R4 dividido la suma de RB más R4. Entonces vamos a multiplicar estos datos, es decir, esto es RB, ¿cierto? ANS por y R4 vale 8 dividido ese valor por 8, más 8. Tenemos una resistencia de 3,535 aprox. Y finalmente la total va a ser la suma de RC más R5 y eso va a ser más 6. Vamos a sumarle 6, nos da 9,535. Ya, vamos con las corrientes entonces. Dije que la corriente total era IR5, que va a ser entonces E3 sobre resistencia total. O sea, va a ser 15 voltios dividido los 9,535 ohmios, por lo tanto IR5 va a ser 15 dividido eso, ¿cierto? Eso nos da un valor de 1,573 amperios. Tenemos aquí 1,573 amperios. Ya, voy a borrar todo estos cálculos de resistencia total porque ya no es necesario. Y vamos con IR4. Entonces, IR4 va a ser voltaje 4 sobre R4. Ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a tener que E3 va a ser menos V5 menos V4, 0, por lo tanto V4 igual a E3 menos V5. Información, ¿cierto?, que desconocemos, que lo podemos reemplazar como I5 por R5. Por lo tanto, esto se convierte en E3 menos I5 por R5 dividido R4. Entonces, IR4, ¿cuánto nos va a quedar? Entonces, E3 es 15 menos la corriente, que la tengo guardada acá, por R5, que es 6. Eso tenemos que dividirlo por R4, que es 8. Eso nos da un valor de corriente de 0,695 amperios. Y tenemos IR3, que sale de la ley de Kirchhoff de corriente. IR3 va a ser IR4, va a ser IR5 menos IR4. Por lo tanto, IR3 tengo. Entonces, no, porque abrí WhatsApp. 1573 menos 0,695. Entonces tenemos un valor de corriente de
o 0,878 amperes. Y R2, ¿cierto? Para R2 necesitaría el voltaje en R2, ¿cierto? Voltaje 2 sobre R2. Y de nuevo aparece la ley de Kirchhoff de voltaje. Al aparecer la ley de Kirchhoff de voltaje, lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. Voy a borrar acá. Vamos a tener que el voltaje que tengo acá no hay voltaje, es cero. Por lo tanto es lo mismo que hacer acá 0 menos B2 menos B3 menos B4, me tienen que dar 0. Esto era lo mismo que la ecuación anterior, solo que aquí teníamos E2, por eso aparece 0. Entonces B2 va a ser menos B3 menos B4. Entonces vamos con el valor acá. U otra forma es decir que B4 es lo mismo que B3 más B2, ¿ya? Es lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿ya? Con cualquiera que usted traje. Entonces voy a ocupar esa B4, entonces, perdón, B2. B4 menos B3 igual B2. Entonces esto va a ser I4 por R4 menos I3 por R3 igual B2. Entonces vamos a reemplazar datos. I4 es 0,695 0,695 por R4, que es 8, menos I3 por R3. Va a ser, ¿cuánto dio I3? 0,878 0,878 por 5, 1,17 voltios. Y con esa información puedo sacar I2, 1,17 voltios dividido R2, y R2 es 4 y 2. $0,293 amperes. Ya voy a ir anotando estos datos. Perdón. Aquí teníamos 0,878 amperes y aquí teníamos 0,293 amperes y nos queda ahí uno. Y lo sacamos la ley de Kirchhoff de corriente, es decir, de acá. Y uno va a ser I3 menos I2. Entonces IR1 va a ser 0,878 menos 0,293. Esto nos da 0,585 amperes. Listo, tenemos todas las corrientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos al primer circuito y vamos a ir anotando cada corriente en su dirección. Por lo tanto voy a tomar esta hoja. ¿Por qué apareció eso? No.
así. Y la voy a agrandar bien para que se alcance a notar cada dato. Entonces, en la primera teníamos IR1 y valía 2,546 amperes. Y la dirección era hacia la derecha. Entonces 2,546 amperes hacia la derecha. Luego teníamos hacia abajo, por ahí debe estar, teníamos por aquí, aquí está 1,727. Entonces vamos para acá, 1,727 amperes hacia abajo. Y teníamos IR3 0,819 y eso iba hacia la derecha. O sea, vamos para acá, 0,819 hacia la derecha. Y teníamos hacia abajo en IR4 0,352 0,352 y se me borró esta, era, vamos a sacar el tiro ese valor, era 0,819 menos 0,352. A ver, 819 menos 352, no lo noté ahí, ya era 0,467. Entonces teníamos 0,467 amperes. Ya. Segunda malla, entonces teníamos ahora las corrientes en sentido contrario, se las voy a anotar en otro valor. Y R1 era 0,263, es decir, voy a ir acá, teníamos 0,263 amperes, pero en sentido contrario. Aquí teníamos en 0,132 en el mismo sentido, es decir, hacia acá. Acá teníamos hacia la izquierda 0,395. Teníamos hacia arriba 0,812. Y teníamos acá hacia la derecha 0,417. Ya. Finalmente vamos a escribir con otro color. Lo vamos a escribir con color azul. Ya. En el tercer circuito teníamos hacia la izquierda 0,585. Teníamos 0,585 hacia la izquierda. Teníamos hacia abajo 0,293. Lo teníamos aquí hacia abajo 0,293. Vamos a ver acá en R3. En R3 teníamos hacia también a la izquierda 0,878. Lo teníamos acá 0,878 amperes. En R4 teníamos 0,695 hacia abajo, 0,695 y en la última teníamos hacia la izquierda 1,573. Entonces teníamos acá 1,573. Y ahora aplicamos el teorema de superposición. Una vez que resolvemos los circuitos de forma individual, empezamos a calcular los datos reales. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos al valor real de IR1 del circuito original y tomamos lo siguiente: las corrientes que van en sentido contrario se restan, si van al mismo punto se suman. Me explico. Entonces, 202,546 va hacia la derecha, pero las otras dos van en sentido contrario, las restamos. Entonces
la corriente real es 1,698 amperios. Vamos con IR2. Las tres van en el mismo sentido, por lo tanto se suman. Sería 1,727 más 0,132 más 0,293. 2,152 amperios. IR3. Una va en sentido a la derecha, la otra en sentido contrario, se resta. Entonces 0,819 lo voy a restar con 0,395 y con los 0,878. Se nos da menos 0,454 amperios. IR4. Entonces tendríamos 0,352 hacia abajo, 0,695 hacia abajo, se suman, pero 0,812 va en sentido contrario, se restan. Entonces 0,352 más 0,695 menos 0,812. 0,235 amperios. Y finalmente IR5 sería, tengo una hacia la derecha y las otras dos a la izquierda, entonces sería 467 menos 1573 menos 417. Se nos da un valor de menos 1523. Y ahí tendríamos todas las corrientes por el método de superposición. Como dije, método más simple de analizar, pero obviamente un poco más tedioso en el análisis al ser un circuito mucho más largo. Eso, muchachos, espero que les haya servido. Aquí se acaba el video de teorema de superposición.